continuamos con Notimundo a la Carta. La inclusión de la política criminal en el Ministerio de la Mujer desató una serie de críticas y polémicas por parte de algunos colectivos sociales. Por ejemplo, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador había criticado que con este cambio pues se estaría destruyendo nuevamente la institucionalidad de las mujeres, misma que ha sido producto de nuestra lucha, dijeron. ¿Qué implica asumir la política criminal por parte del Ministerio de la Mujer? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Está con nosotros Ariana Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Ministra, qué gusto, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Ministra, yo le escuché a usted que señaló que las competencias del ministerio se mantienen intactas, pero se añade la nueva gestión de la política criminal. Pero, ¿es la política criminal la misma materia que la gestión de los derechos humanos y de la defensa de la mujer en el país? Bueno, primero quisiera iniciar diciendo que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, para mí, personalmente, es una lucha que yo comparto. Y no solo la comparto yo, la comparte el presidente. De hecho, esa es la confianza que él me ha otorgado para llevar adelante este ministerio. Para nosotros, para mí, es importantísimo la institucionalidad. Y el nombre, Ministerio de la Mujer, reconoce esa lucha histórica que se funge en un ministerio. Ahora, también es importante dejar muy claro que esto no es decisión de este gobierno, ni es decisión del presidente. Esto es la ley que reforma varios cuerpos legales que se aprueba en enero de 2023 y entra en vigencia en marzo de ese mismo año, ¿no? Y ahí ya todos conocemos lo que pasó con la muerte cruzada, las nuevas elecciones, la instalación del nuevo gobierno. En esta ley se establece que el ente rector de la política criminal es el ente rector de derechos humanos. Por tanto, nosotros como un ejecutivo, ¿qué nos corresponde? Ejecutar lo que así establece la ley. En eso estamos. Ahora, también tenemos que ver la política criminal. Es muy fácil asociarla con la administración penitenciaria, pero la política criminal no tiene que ver con eso. La política criminal es mucho más amplia y es mucho más integral. Te pongo un ejemplo. Imagínate que en los índices de violencia que tenemos en el país, identificamos que en un cantón en específico hay violencia y también hay una alta deserción escolar o que los niños no están yendo al colegio. ¿Qué se hace en ese momento? Implementar políticas públicas para que más niños vayan al colegio, ¿no? De esa forma estamos viendo de a largo plazo poder reducir los índices de criminalidad, porque también hay que entender que la política criminal tiene tres partes: la inmediata, mediano plazo y a largo plazo. Entonces, y también para mí es muy importante, por ejemplo, el día de ayer estuvimos con el Gabinete Social en Coca, en Orellana, y de allá vinimos, vamos a abrir el primer centro violeta del gobierno del Nuevo Ecuador, que tiene una gestión nueva, lo hacemos de la mano de la empresa privada. ¿Pero a qué voy con esto? En la frontera tenemos muchísimos casos de trata, donde las niñas, las mujeres son unas de cambio del crimen organizado. Para nosotros el hecho de poder poner un centro violeta en esa zona es hacer también política criminal a largo plazo, porque sabemos que las mujeres pueden llegar, pueden atenderse, pero esos son varios ejemplos, ¿no? Entonces hay que la reducción del crimen hay que verlo de forma integral, no es solo bala. Y esto es algo que también lo comparte el gobierno, ¿no? Que el no trabajo solo, social, el implementar alternativas de vida para la ciudadanía, y eso, las poblaciones vulnerables, digamos. Así es. Pero para eso se necesita presupuesto, ministra. Así es. Y como parte de la implementación del nuevo decreto, exige un dictamen previo de finanzas, del Ministerio de Finanzas, lo cual es su competencia. Lo estamos trabajando en conjunto para justamente tener ese nuevo presupuesto que va a permitir fortalecer las capacidades actuales del ministerio y aquellas que tenemos que asumir ahora. ¿Y eso para cuándo se podrá poner en vigencia? Es decir, ¿cuándo van a implementarse estos trabajos, estos proyectos en el área social para bajar los índices de criminalidad? Porque una cosa sí hay que ser claros y creo que va muy de la mano con el tema del Ministerio de la Mujer, ¿no? Todo lo que estamos viviendo hoy, la guerra, la lucha contra las bandas organizadas, ha incrementado la violencia contra la mujer. Por supuesto, el año 2023 fue el año más violento en contra de las mujeres. Para el año 2022 eran 6 de cada 10 mujeres que han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Hoy
es 7 de cada 10. Y yo creo que es 10 de cada 10, porque creo que hay un subregistro ahí porque hay mujeres que no conocen los servicios del ministerio, por ejemplo, que no se animan a denunciar porque tienen miedo. Y en todo eso estamos trabajando, sobre todo en el área de prevención, atención y protección. Ahora, estamos trabajando de la mano con la Secretaría Jurídica, con el Ministerio de Finanzas, con diferentes actores que están involucrados en la política criminal, porque justamente la ley hace mención a este nuevo consejo que se crea. Este consejo que está formado por 15 instituciones donde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos cumple una función de secretaría. Es decir, nosotros vamos a coordinar y quien va a dirigir ese consejo es un delegado de la presidencia. Entonces, todos los planes a mediano y largo plazo, todo eso se va a poner en discusión. Y vamos a tener retroalimentación de diferentes carteras de Estado justamente para poder hacer esa política criminal de forma integral. Al momento estamos trabajando en aplicar los mejores mecanismos para darle cumplimiento a la ley. Entonces no te quisiera decir una fecha porque estamos tomándonos el tiempo que se necesite para hacerlo bien, para que tenga un sustento técnico y que la política criminal pueda ser una realidad en el país. ¿Cuál es el proyecto para trabajar de la mano con la justicia ahí? Porque yo tengo un dato importante que es que la violencia contra la mujer es la primera causa de detención. Se detienen más personas por temas de violencia de género que por drogas. Drogas es la segunda causa. Eso sí, yo me quedé impresionada porque pensé que era todo lo contrario, que primero estaba drogas y luego cualquier tipo de violencia. Así es, y por eso es necesario también esta política criminal con enfoque de derechos humanos, pero también con enfoque de género por justamente la problemática que acabas de mencionar. Nosotros trabajamos de la mano con el Consejo de la Judicatura, nosotros capacitamos a los operadores judiciales justamente en la sensibilización sobre la violencia basada en género, porque hay que tener algo muy en cuenta. La Ley de Prevención y Erradicación de Violencia en contra de la Mujer establece un principio muy importante, que es evitar la revictimización. Y ese es uno de los problemas más grandes que hemos identificado. Por eso trabajamos de la mano de los operadores judiciales, del Consejo de la Judicatura, para implementar todo este tipo de proyectos, protocolos y sobre todo que las víctimas puedan atender la atención que merecen sin ser revictimizadas. Ahora, volviendo o retrocediendo un poco en el tiempo, que ya no es la coyuntura, el tema del cambio de nombre del ministerio, sí se anunció primero que iba a ser el Ministerio de la Política Criminal. Luego vinieron las críticas, los movimientos de mujeres, activistas sociales, a decir esto es una lucha. Como usted lo dijo, ¿no? El tema de tener un Ministerio de la Mujer tiene un contexto distinto, sobre todo en lo que vivimos en Latinoamérica, ¿no? Ese constante abuso a la mujer. Pero si bien es cierto, también en el gobierno de Guillermo Lasso, donde se creó el Ministerio de la Mujer, se lo hizo como un acto político, tratando de apaciguar las críticas por el caso de violencia que terminó con la muerte de María Belén Bernal en la escuela de policía. Y a partir de eso se empezaron a hacer simplemente, ¿cómo le llamamos a esto? Se empezaron a aplicar medidas medidas políticas que no tenían ningún fondo para justamente tratar de tapar esa falta de trabajo por ayudar a las mujeres vulneradas y evitar la violencia de la mujer. ¿No pasó lo mismo el momento que salió el ministro a decir que se le cambia el nombre y luego corriendo dijeron no, sí se queda como el Ministerio de la Mujer, simplemente como un acto político para evitar las críticas? Las declaraciones que dio el viceministro se refieren, y él de hecho lo aclaró luego, se refieren a las competencias que se van a transformar. Y eso es cierto, nuestras competencias se van a transformar en el sentido que vamos a ampliar a tener ahora la política criminal. Pero cambiarle el nombre, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, jamás estuvo sobre la mesa, jamás fue una opción, porque justamente esta lucha, para mí es personal. Para mí es personal y lo compartimos con el presidente. Yo he sido víctima de violencia basada en género. Para mí no es una opción cambiar el nombre. Y esa lucha me siento muy orgullosa de que no solo la comparte el presidente, pero la comparte todo el gabinete con quien también articulamos todas las acciones para transversalizar el enfoque de género. Y tienes mucha razón en lo que dices. Nosotros aquí en el gobierno del Nuevo Ecuador llegamos a resolver y vamos a poner la cárcel en orden. Y eso es lo que hemos venido trabajando desde el día 1 que asumimos esta gestión. Estamos institucionalizando el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que eso no existía. Estamos expidiendo protocolos, estamos teniendo manuales de gestión, estamos teniendo un montón de cosas a nivel ministerial para que las cosas funcionen, porque todos sabemos que los gobiernos van y vienen, pero lo que prevalece es la institucionalidad, y en eso hemos venido estando trabajando. Te pongo un ejemplo, se llama Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pero seguimos funcionando como secretaría, y en este gobierno se han empezado las gestiones para, por fin, desde el año 2022, por fin que se institucionalice el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Y como ministerio eso implicaría que entonces les den un mayor presupuesto. Ahora, el tema del presupuesto,
Nosotros manejamos en este momento 13 millones de dólares. Estamos en una ejecución del 33%. Va de acuerdo a la regla fiscal. Ahora, ¿por qué este año tuvimos 13 millones de dólares? Porque la administración anterior no alcanzó a ejecutar el presupuesto. Por tanto, este año se nos asigna únicamente lo que se ejecutó. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ejecutar presupuesto. Para nosotros, ¿qué es ejecutar presupuesto? Que exista más atención para las mujeres. Tenemos 42 servicios de protección integral, 8 centros violetas, 9 zonales técnicas, justamente para poder pedir un techo para el próximo año, y eso lo vamos a hacer. Ahora, ministra, justamente el incremento de los femicidios en este país también demuestra que el presupuesto no ha sido suficiente para la gestión del ministerio, no solo en este gobierno, sino en el anterior también, ¿no? Pero en este contexto, al tener una competencia más peor, o sea, ¿cómo van a hacer? Si no les alcanzaba antes, peor les va a alcanzar ahora. Justamente por eso estamos trabajando de la mano del Ministerio de Finanzas para tener este dictamen favorable en cuanto al nuevo presupuesto que va a manejar el Ministerio. Y todo esto está orientado para fortalecer todas las capacidades del Ministerio, tanto técnicas como operativas. Y eso lo vamos a hacer. No se van a ver afectados los servicios que hoy estamos dando, ni los planes que estamos llevando a cabo. Te pongo un ejemplo, el Registro Único de Violencia en este gobierno será realidad, por primera vez. Y esto tiene financiamiento, y esto no tiene apoyo financiero y tiene apoyo técnico. Y por primera vez, desde el año 2018, que eso está en la ley, no se ha cumplido. Aquí lo vamos a cumplir. El decreto 192, una petición de las organizaciones sociales por más de 14 años. Se firmó este año, el 7 de marzo, con el liderazgo del presidente Daniel Noboa. Eso muestra un firme compromiso de proteger la institucionalidad de las mujeres. ¿Qué hace el decreto 192? Declara como servicios esenciales para el Estado lo que hacen las casas de acogida y centros de atención integral. Y mira, que a pesar de estar en una crisis de liquidez y una crisis fiscal que todas la estamos viendo, logramos mantener el presupuesto e incluso incrementarlo levemente para firmar 27 convenios con las casas de acogida y centros de atención integral, con los cuales realizamos el primer desembolso de 1.3 millones. Pero ahora usted cree que se pueda manejar, porque también el ministerio se encarga de la gestión de derechos de todas las poblaciones vulnerables, o sea, no solo de la mujer, ¿no? Entonces, tiene otras vías por las donde también tiene que trabajar. Así es. El fin de este decreto es fortalecer la institucionalidad del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, incluso con su nueva competencia. Por ello lo estamos manejando de una forma absolutamente técnica y nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario para que poder cumplir la ley de la mejor manera, con los mejores mecanismos, para que se fortalezca el ministerio. ¿Y cuáles serán las prioridades, los primeros proyectos que se van a emprender con esta nueva política criminal que tiene que aplicarse también en el ámbito de la mujer? Nuestro mayor objetivo en este momento, en primer lugar, es poder dar la institucionalidad que amerita tener la política criminal, ¿no? Y en ese momento tener planes a corto, mediano y largo plazo, pero para nosotros es muy importante tener una visión integral de la política criminal, no solo abordar la seguridad como un tema de bala, sino como un tema que para reducir los índices de seguridad hay que mejorar los servicios sociales, hay que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso también se demuestra, y lo ha dicho bastantes veces el presidente. Y es por esa razón que no solo se trabaja en el presupuesto, por así decirlo, para dar bala, sino que también, por ejemplo, el día de hoy se han entregado becas. Se han reforzado también toda la parte de la estructura de la educación pública. Entonces, se están haciendo bastantes cosas a nivel de gobierno y eso es lo que vamos a hacer nosotros, articular con las diferentes carteras de Estado para dar respuesta de forma integral a todos esos índices o a todas esas causas de raíz que están dando origen a los índices de criminalidad que tenemos hoy en día. Ahora, si el trabajo en el ámbito social, que es básico para contrarrestar la guerra que estamos viviendo contra el narcotráfico y las bandas terroristas, ya es parte de esa... dentro del ministerio ya se lo hacía. Yo me acuerdo cuando usted conversó conmigo hace un tiempo en que mencionó el tema de aquellas mujeres que están o secuestradas trabajando con estas bandas o que simplemente se han puesto en las filas del narcotráfico o en las filas por diferentes razones, ¿no? Que había que trabajar y usted estaba pensando en hacer un proyecto interesante con ese tipo de mujeres, ¿no? Eso también estaba dentro, me imagino yo, de lo que es la política criminal, ¿no? Pero lo que digo es, ¿por qué el nombre? Si ya se estaba trabajando y usted tenía esos proyectos. Porque en esta ocasión, bueno, esto es un debate que lo asumo yo, que lo tuvieron los asambleístas y la comisión en ese momento, porque incluso en el articulado se dice que no solo el ministerio
que está a cargo de la política criminal y derechos humanos, también se incluyen competencias, por ejemplo, de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Eso es hoy competencia nuestra. También se habla y se hace énfasis en la prevención y erradicación de violencia en contra de la mujer. Entonces, sí, es algo que se ha venido haciendo, pero hoy ya lo que se pretende y lo que pretende hacer esa ley que nosotros simplemente estamos ejecutando es darle una institucionalidad a la política criminal, y esto es a través de un consejo que está conformado por 15 instituciones, quien lo lidera es un delegado de la presidencia y nosotros fungimos como secretarios. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la rectoría y hacemos en coordinación justamente para tener esta política criminal integral. Porque siempre en un principio el espíritu mismo de la entidad era manejar la política criminal con un enfoque de derechos humanos. Por supuesto, pero a ver, también tenemos que tener en cuenta un poco el Frankenstein institucional que es hoy el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. ¿En qué sentido? Empezó siendo el Ministerio de Justicia, que luego se divide en la Secretaría de Derechos Humanos y el SNAG. Y en los últimos años, las competencias, tanto de lo que en su momento fue la Secretaría de Derechos Humanos y el SNAG, han ido cambiando año a año. Por ejemplo, en su momento la Secretaría de Derechos Humanos sí tenía una intervención en el sistema carcelario. Hoy no es así. Estaba encargado de las cárceles en el país. Hoy no, esa competencia es exclusiva, por ejemplo, del SNAI. Y en el rato que se convierte en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos... Pero antes de eso se transformó en la Secretaría de los Derechos Humanos. Secretaría de Derechos Humanos, luego adquiere el nombre Mujer y Derechos Humanos, pero ya cuando se convierte en Mujer y Derechos Humanos ya no teníamos la competencia en lo que se refiere a la administración penitenciaria. Eso quedó netamente en el SNAI y así se mantiene. Lo que nosotros hacemos nuevamente, o lo que se va a hacer con la implementación de esta ley, que nuevamente no es iniciativa de este gobierno, sino de la asamblea anterior, es justamente... que el Ministerio Ente Rector de Derechos Humanos tenga la política criminal como un eje dentro del ministerio. ¿Por qué es tan difícil en otros países también en Latinoamérica el mantener instituciones a favor de la lucha en contra de la violencia de la mujer? Porque lo mismo pasó en Argentina, lo mismo ha pasado, me parece que en Chile, en algunos países en donde parece que cierta parte de la sociedad le parece inútil este tipo de instituciones. Yo creo que eso también tiene que ver porque no pensamos hacer política pública a largo plazo. Pensamos en hacer política de gobierno, por así decirlo. Entonces, en su momento se disolvió el Ministerio de Justicia, se crearon estas dos secretarías y luego se fueron cambiando las competencias y por eso, digamos, la política criminal quedó un poco en el aire, ¿no? Entonces, ahora, sí, y es lamentable escuchar y leer al día de hoy, 2024, que no se considera la violencia basada en género como un problema estructural de la sociedad. Yo quisiera, a mí me encantaría en un futuro que no exista la necesidad de tener un Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pero hoy es una necesidad, porque 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, porque cada 27 horas en el país muere una mujer. Es un problema estructural que tiene también mucho que ver con los patrones de educación, de cultura, y por eso trabajamos en todos los ámbitos. Trabajamos en las escuelas sensibilizando sobre los diferentes tipos de violencia, porque también hay una creencia que solo el golpe es la única manifestación de violencia. Cuando existe, por ejemplo, la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de Violencia en contra de la Mujer, hay 8 tipos de violencia: violencia vicaria, violencia patrimonial, violencia digital, violencia obstétrica, por ejemplo. Y nosotros tenemos una metodología para trabajar que es el violentómetro, que son los diferentes niveles de violencia y cómo puede ir escalando. Y en el momento que una mujer, que un niño, un adolescente, tienes esas herramientas cognitivas para saber identificar cuándo está en un círculo de la violencia, ahí es cuando se previene. Ahí es cuando se previene. Y este trabajo que estamos haciendo es un poco un trabajo de hormiga, un trabajo que es intangible en este momento, porque te cuento, mira, la ONU maneja una cifra. En 130 años vamos a ver el resultado de la prevención que hacemos hoy. Entonces es un tema, es una carrera a largo plazo, hay que tener paciencia, pero lo más importante, hay que continuar. Y por eso trabajamos en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en la institucionalidad, porque nuevamente los gobiernos van y vienen. El día de mañana yo estaré hasta mayo de 2025. Quien me reemplace luego, yo quiero que esa persona ya tenga una guía de cómo hacer las cosas, que no tenga que inventar el agua tibia, que no tenga que tener esa curva de aprendizaje, sino que ya las cosas funcionen. Y eso es lo que tenemos que tener, políticas de Estado. Y eso es lo que estamos trabajando. Le agradezco mucho, ministra, y sobre todo hoy, por lo menos ese es el sentimiento que tenemos muchas mujeres, de que en vez de avanzar en derechos, en igualdad, en protección, estamos retrocediendo. Será por la crisis que estamos viviendo, pero ese es el sentir de muchas mujeres. Sí, pero estamos trabajando para que eso no suceda, trabajando en la institucionalidad. Y antes de despedirme, sí quiero dar un mensaje muy importante, y es que recuerden que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tiene a cargo vidas de mujeres.
Le solicitamos, por favor, a todos los medios de comunicación, líderes de opinión, que no desinformen. Nuestros servicios siguen activos, seguimos atendiendo en nuestros 42 servicios de protección integral y seguimos atendiendo en nuestros 8 centros violeta. Si alguien que nos está escuchando en este momento es víctima de violencia basada en género, seguimos trabajando por ustedes, seguimos atendiendo a nivel nacional y por favor sigan acudiendo a nuestros servicios. Muchísimas gracias. Nos acompañó Ariana Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Notimundo a la carta.